Señor ministro, recordará usted que Unión, Progreso y Democracia apoyó la Ley de Estabilidad. Creímos que este era un tema en el que, aunque nuestros proyectos políticos son muy diferentes, podíamos llegar a acuerdos. No crea que somos ingenuos. Sabíamos que partíamos de situaciones muy diferentes. Ustedes han creado con entusiasmo duplicidades en las comunidades que han gobernado, por supuesto, y, por tanto, son responsables del problema. Partíamos de situaciones diferentes. Y queremos llegar a destinos también diferentes. Nosotros queremos una reforma del modelo de Estado, una reforma de la Constitución que ustedes no quieren. Pero, partiendo de sitios diferentes, queriendo llegar a sitios diferentes, pensábamos que podíamos hacer juntos una parte del camino, que podíamos coincidir, dado que con la situación de las cuentas públicas es imposible cuadrar las cuentas públicas sin reducir el gasto autonómico. Por otro lado, es un escándalo social que se recorte en lo esencial sin recortar en ese gasto superfluo autonómico. Creímos, por tanto, que ustedes, aunque fuese a regañadientes, iban a entrar en la reducción del gasto superfluo autonómico del número de entes. Sin embargo, para nuestra sorpresa vemos que nos equivocamos. La Ley de Estabilidad dijimos que era insuficiente, pero pensamos que tenían voluntad de aplicarla. Dijimos que era una mejora, aunque no iba tan allá como queríamos, pensábamos que iban a tener voluntad de aplicarla. Los meses que llevamos de legislatura, que ya son bastantes, nos indican que el margen de confianza que les dimos fue un error por nuestra parte. Ustedes dicen que siguen una política de apoyo a las comunidades a cambio de condiciones, a cambio de exigencias. Desde luego, la primera parte es cierta. El apoyo a las comunidades existe. Hay mecanismo extraordinario tras mecanismo extraordinario. Les dieron una línea ICO, les han dado distintos tipos de anticipos, crearon el plan de pago a proveedores por 35.000 millones para comunidades y ayuntamientos y ahora culminan esa faena con lo que hoy hacemos aquí. Lo que hoy hacemos aquí es crear un mecanismo de rescate permanente, un mecanismo de rescate que no tenga que volver a pasar por la Cámara. O sea que el apoyo a las comunidades ha existido y hoy ya es el apoyo definitivo, un mecanismo de rescate permanente. Lo que nadie ve por ningún lado son las supuestas condiciones. Ninguna comunidad ha sido intervenida pese a los incumplimientos. Se continúa diciendo una y otra vez que a ninguna se le va a dejar caer, con lo que la credibilidad de las amenazas es mínima. Es tal la delicadeza que el señor ministro ni siquiera quiere nombrar cuáles son las comunidades que no cumplen el objetivo de déficit. Sabemos que son 8, pero ni siquiera nombra cuáles son. El fondo que hoy aprobamos tiene 18.000 millones disponibles y cada comunidad va pidiendo la cantidad que le parece. Cataluña dice que necesita 5.000, Valencia 4.500. Entre las tres que han pedido ya, han pedido más de la mitad del fondo. Y lo que sí que deja muy claro, y eso es lo que no cuadra con el mensaje del señor ministro, es que no están dispuestos a aceptar ninguna condición. Él nos dice que aquí todas trabajan fuerte, juntos, para solucionar el problema, pero las comunidades nos dicen lo contrario. Yo no sé si usted ahora ve los telediarios, ahora que la programación a lo mejor es más de su agrado o no escucha lo que pasa en la calle, pero el presidente de la Generalitat de Cataluña lo que está diciendo es que va a crear estructuras estatales. A mí no me cuadra crear nuevas estructuras estatales con reducir el gasto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Usted nos dice que están reduciendo el gasto. Él nos dice que piensa gastar más, que va a crear unas estructuras estatales. No podemos vivir disociados de la realidad. Yo querría creer el mensaje del ministro. Todas las comunidades están trabajando en la solución del problema. Pero eso no es cierto. Aquí están recibiendo los apoyos extraordinarios, pero no están dispuestas a aceptar ningún tipo de condiciones, al menos algunas de ellas muy relevantes. Por tanto, digamos las cosas como son y encaremos la realidad de frente. Para nuestro grupo ha llegado el momento de decir basta ya, no podemos seguir mirando para otro lado. Nosotros vamos a plantear una serie de enmiendas exactamente en el sentido contrario de lo que aquí trae el Gobierno. No queremos un fondo de rescate permanente, todo lo contrario. Queremos que el actual siga su curso, ya existe, pero desde luego sin incrementar los fondos, y esa es nuestra enmienda 15. Estamos dispuestos a que los fondos actuales funcionen, aunque no a que se les aumente las cantidades, pero en ese caso no puede ser con un acuerdo simple de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Es un tema importante, lo tendrá que aprobar el Consejo de Ministros y esta Cámara. Ustedes quieren no pasar la vergüenza de tener que volver dentro de poco a traer a la Cámara un mecanismo extraordinario, pero no es eso lo que nosotros estamos dispuestos a apoyar.
Lo existente es lo último. Nuestra enmienda 18 va en esa dirección. El principio de que el Estado no puede hacer frente a las deudas de otras comunidades es un principio esencial del federalismo. En Estados Unidos, el gobierno federal no se responsabiliza de las deudas de California y creo que es un Estado descentralizado y democrático y serio. Ese principio, excepcionalmente, se puede olvidar durante un periodo de tiempo corto, pero no convertirlo en la forma normal de funcionamiento, que es lo que se está haciendo aquí. Por tanto, queremos que estos mecanismos sean puntuales e irrepetibles, y esta es nuestra enmienda 18. Las comunidades tienen que administrar los recursos que tienen, no tener una restricción presupuestaria que se va moviendo por presión cuando consideran que no tienen recursos suficientes. Tienen que ajustar el gasto, no aumentar los ingresos. La enmienda 19 se refiere a los recortes. Hay que hacer recortes, pero intentando preservar la sanidad, la educación, recortando el gasto superfluo. Por eso pedimos que las comunidades mantengan un gasto mínimo que necesariamente vaya a sanidad y educación para mantener la calidad de estos servicios en todo el territorio y que si recortan prioricen otro tipo de recortes. Ahora se está recortando en lo más esencial y cada comunidad a su manera, generando una desigualdad en la calidad de la educación y en la sanidad entre las diferentes comunidades españolas, cosa, por cierto, que el señor Rubalcaba también afirma que esa desigualdad está surgiendo. Lo que no acabamos de ver es cuáles son las soluciones. Esto se refiere a lo nuevo. Respecto al anterior, reiteramos nuestras enmiendas a la Ley de Estabilidad, las que hicimos en su momento. Dijimos entonces que los controles a priori eran más importantes que los controles cuando los problemas ya se han generado, que tienen que haber controles previos. Estamos ahora más convencidos de eso que nunca y reiteramos nuestras enmiendas en ese sentido. Las rechazaron entonces, ahora tienen una nueva oportunidad de aceptarlas. Creemos, enmienda 22, que tiene que haber un control directo del gasto, que es la variable que se quiere controlar y es una variable observable, más que el déficit estructural, que hay que poner techos de gasto a las comunidades autónomas. Las comunidades pueden hacer una propuesta, pero debería ser el Gobierno, junto con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quien estableciese ese techo de gasto a las comunidades. Nuestra enmienda 27 se refiere a la supervisión previa de los presupuestos autonómicos. Los proyectos de presupuestos de las comunidades deben ser supervisados por el Ministerio de Hacienda, realizar recomendaciones y que esas recomendaciones sean vinculantes y que pueda haber medidas coercitivas ya en esa fase previa, no cuando se produce el incumplimiento. Estas son nuestras enmiendas más importantes. Junto a ellas hay otras de aspectos también relevantes que no quiero dejar de comentar. Hay un bloque de enmiendas que tiene que ver con la creación de un Consejo de Estabilidad Presupuestaria. Esto es algo que propusimos en su momento, se rechazó y que el memorando de entendimiento establece. Ese memorando dice que hay que establecer una entidad presupuestaria independiente que realice análisis y supervise la política fiscal. Nosotros pedimos esto en su momento y se rechazó. Lo pedimos aquí también y creo que van a rechazarlo. Sería una buena ocasión de poner esto en marcha. Hace falta dejar en manos de expertos independientes el cálculo de las variables clave de la Ley de Estabilidad. Variables como el déficit estructural, la tasa de crecimiento a medio plazo del PIB o los informes económicos en que se basan las decisiones, porque existe el serio riesgo de que, como el déficit estructural no se puede observar o la tasa de crecimiento a medio plazo, esos cálculos se hagan con criterios políticos. Hace falta un consejo independiente, como nos está diciendo la Unión Europea, y hoy sería un buen momento de ponerlo en marcha. Nuestra enmienda 29 se refiere a las pensiones. Como dijimos en su momento, es un tema que creemos que debe tratarse en el Pacto de Toledo y no estableciendo automatismos como se hace en la ley que ahora nos ocupa. Y por último, hay un conjunto de mejoras técnicas secundarias. Por ejemplo, nuestra enmienda 16. En los requisitos de información que se piden a las administraciones territoriales no se incluyen los avales concedidos. Los recibidos sí, pero no los concedidos, que son más importantes. Y hay una incoherencia entre los apartados 4 y 6, en que el requisito a las comunidades en un sitio se dice que es mensual y en otro trimestral. La portavoz del PP me indica que están de acuerdo con estas modificaciones y nos han ofrecido una enmienda transaccional. Es una mejora de eficiencias en el texto. Nuestra enmienda 17 se refiere al seguimiento de los planes de ajuste. Nosotros proponemos que cuando el Ministerio solicita una información a otra administración, ésta tenga la obligación de dar esa información, porque ni siquiera eso establece la ley. Y que cuando la Intervención General del Estado necesite la colaboración de una entidad autonómica, ésta esté obligada a prestar esa colaboración.
Creemos que no son requisitos muy exigentes, pero seguramente ni esos están dispuestos a aprobar los señores del Partido Popular. Nuestro voto estará condicionado a la aceptación de estas enmiendas. Suponemos que no van a aceptarlas. Creemos que es un grave error y que ustedes están suavizando la ley de estabilidad en el momento menos oportuno. Muchas gracias.